Grabación. Bueno, buenos días nuevamente. Good morning. Vamos a, bueno, ese día voy a estar con ustedes, ¿verdad? Hemos rotado con el compañero, porque un compañero no ha podido, ¿verdad? Pero prácticamente, pues, recuerden que en el caso de la programación, ¿verdad? Hasta el momento, ¿cuántos días llevan estudiando este módulo? 2 semanas. Ya casi 2 semanas. Entonces, lo que les quería decir es que la programación es progresiva, ¿verdad? O sea, uno va aprendiendo de a poquito y todo lo que va aprendiendo no trabaja en sí por sí solo, sino que se va prácticamente relacionando una cosa con la otra, ¿verdad? Por eso al inicio, en estos módulos, que son prácticamente como la base para aprender a programar, le enseñan a uno cómo se escribe, cómo se detalla, no exactamente en sí a crear un programa, ¿verdad? Sino a aprender cómo se identifican las órdenes, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes hasta el momento, de todos estos días que han recibido clases, ¿cuáles son los temas que han visto? Solo para más o menos ubicarlo. O- Objetos, ajá, ok. Las clases y las variables. No han visto funciones todavía, ¿verdad? La otra semana, ok, muy bien. Ok, ahí es donde voy. Lo que ustedes han visto ha sido como parte de, es como un rompecabezas. Por ejemplo, cuando yo quiero crear un objeto, me voy a referir a eso, ustedes se dieron cuenta que en su momento, pues, parte de una variable. Porque, por ejemplo, usted viene y dice, bueno, yo quiero crear algo que me guarde un dato, ya sabemos que es una variable, ¿verdad? Pero si usted dice, quiero crear algo que se le pueda asignar propiedades o métodos, entonces ya no es simplemente una variable, sino que en este caso se convierte en un objeto. Entonces, ¿por qué? Porque este tiene lo que son características, digámoslo así, que yo le puedo asignar o que yo le puedo cambiar también. Entonces, ¿por qué le puedo cambiar características? Porque el objeto proviene de dónde? ¿De dónde proviene el objeto para poder existir? No nace por sí solo. Nadie nace por sí solo. Ajá, entonces el objeto tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde viene? ¿De dónde se deriva el objeto? De la clase, ¿verdad? O sea, primero tiene que existir la clase y luego de la clase existe ¿quién? El objeto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo veamos en los programas, existen las clases. Las clases son como las predeterminadas de los lenguajes de programación, que estas clases ya fueron como estructuradas, digámoslo así, ¿vea? Es como que usted diga, ah, esta es la teoría y el objeto es la práctica. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque la clase, por ejemplo, si usted me dice, profe, yo quiero crear un botón, entonces usted viene y utiliza un ejemplo, una etiqueta para crear un botón, pero esa etiqueta no nació por sí sola. De esa etiqueta existe una clase que ya está definida cómo va a ser ese botón. Entonces, todo lo que nosotros vemos en una página web, una imagen, un cuadrito, una tabla, un botón, etcétera, todo eso ya existía a través de la clase. Lo que se hace es mostrarlo a través de los objetos. ¿Por qué? Porque el objeto yo lo puedo manipular, por lo tanto le veo sus características y sus acciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde se relaciona todo. Lo que nosotros casi no vemos y no hacemos son las clases, pero sí existen. La mayoría de cosas que manipulamos son los objetos. Así es, son los objetos. Entonces, ustedes vieron en su momento, ¿verdad? Las formas de crear un objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Estoy un poquito repasando antes de entrar al tema, ¿verdad? Para llegar por ahí. ¿Cómo se crea un objeto? Hay diferentes formas, muy bien. Una es a través de un lenguaje HTML, que en este caso utiliza la escritura de etiquetas. Excelente. Eso es una forma de crear un objeto. Usted utiliza los paréntesis angulares. Ese ya lo vieron.
¿Y cuál es la otra forma de crear un objeto? Pueden haber varios dependiendo del lenguaje de programación que se utilice. No sé si ya la vieron, pero eso les consulta. Ajá. Vale. Por ejemplo, les voy a compartir por aquí la pizarra, ¿verdad? Solo para hacer la referencia. Va. Por ejemplo, que usted me diga, si hago esto, pero el color no se ve, ¿verdad? Voy a poner azul. Va. Si hago esto, ¿qué estoy definiendo? Ah, una variable X. Variable X, le digo punto y coma y solamente se definió. ¿Tiene valor esa variable? No. Vale. Segunda vez. Segunda prueba, perdón. Var, vamos a poner D igual 2. ¿Esto qué significa? ¿Qué significará eso? La variable D va a tener valor. Ah, ok, que la variable D va a tener un 2, así es, o sea, es igual a 2. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si yo le digo D, ¿qué le estoy diciendo? 2, así es. ¿Por qué? Porque la variable es un contenedor, ¿vea? Entonces, lo que yo pongo después del igual es lo que representa la variable. Si yo no le pongo nada, eso significa que tengo una variable solamente creada y en ese momento no tiene datos, ¿ya? En su momento, cuando se hace esto, es porque la variable solo se definió para posteriormente utilizarla más adelante. Ahora bien, otra cosa que también estoy viendo aquí. Esta variable maneja un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato sería? Maneja un tipo de dato. Como que vinieron a hacer examen, pero no es examen, es recordatorio. No crean eso, ¿verdad? Si no tiene comillas, ¿qué significa? Que es numérico. Por lo tanto, ¿tiene comillas? No. Eso significa que el dato que maneja mi variable es numérico. Pero si yo hubiese puesto así, ¿qué significa? Ah, que el tipo de dato es texto. Por lo tanto, yo hago una pregunta. Si ese dato yo lo quiero operar, o sea, sumar, restar, multiplicar y todo eso, ¿se puede? Ah, muy bien. No se puede porque es texto. Va, si en algún caso esta información viene así, yo tendría que convertirlo a un dato numérico. O sea, ahí yo tendría que hacer una conversión. Digamos que no es que usted lo haya puesto así, sino que se lo mandaron así. O sea, cuando digo que se lo mandaron, es que a través de un sistema, usted puso un 2 y cuando le dio procesar, estaba, como es una caja de texto, por lo tanto, aunque yo ponga el 2 en la caja de texto, ¿qué significa? Que el 2 es texto, ¿verdad? Porque es caja de texto. O sea, eso tienen que tenerlo bien claro, que los elementos de la caja de texto reciben texto. Y aunque yo le ponga un número, sigue siendo un texto. Pero si yo ese número lo quiero sumar, multiplicar o dividir, internamente a través del programa, ¿verdad? Del código, yo lo convierto para que este me dé un resultado numérico. Entonces, todos esos procesos se van haciendo, ¿verdad? Pero yo tengo que identificar en qué momento es un número y en qué momento no es un número. ¿Sí? Va, ok. Entonces, vamos aquí. Ahí ya puse un ejemplo. Va, pero si yo le digo var o igual new, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a poner otra letra. Vamos a poner otra letra porque se ve como si fuera cero. ¿Verdad? Vamos a poner IVA. Vari. Va. ¿Qué significa eso?
Ok, que la variable i es igual a una nueva imagen. Muy bien, así se lee. Pero, ¿qué representa esto? A una nueva imagen. Por lo tanto, se está creando un objeto. Entonces, ¿qué significa? La palabra new me permite crear un objeto. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer diferente. En lugar de ir para que tenga sentido, le voy a poner foto, ¿va? Para que tenga sentido lo que estamos haciendo, ¿va? Entonces, la variable, ¿cómo se llama? Foto, que va a ser igual a una nueva imagen. ¿Qué significa? Vale. En programación se lee de aquí para allá, no se lee lo normal porque está en inglés. Por lo tanto, imagen, paréntesis, eso ya es algo que no lo creó usted, es algo que ya existe. Que nosotros, claro, ¿verdad? Con el pasar del tiempo vamos aprendiendo qué existe y qué no existe, ¿verdad? Que podemos usar predeterminadamente. Entonces, esta que está aquí representa la clase. La clase, ¿cuál sería? Imagen. New, ¿qué representaría? Tradúzcalo nada más. Nuevo. Y foto, ¿qué representaría? La variable. Pero ojo, ¿qué se puede crear de la clase? ¿Qué habíamos dicho que puedo crear de la clase? Un objeto. Entonces se lo voy a leer como sería en este caso. De la clase imagen, usted está creando un objeto llamado foto. O sea, desde el momento en que después del igual tiene el new, usted está construyendo un objeto. Por lo tanto, esto ya no es una variable común. Ya no es una variable como D ni como X, sino que esto ya se convierte en un objeto. O sea, desde el momento en que usted, después del igual, vea new, porque new es el constructor. O sea, esa palabra se podría decir que es una palabra reservada. Solo se usa para construir objetos. O sea, le digo porque la puede ver en cualquier lugar. Entonces, cuando usted identifique que en la línea de las variables usted tenga new, es porque usted en lugar de una variable está creando un objeto. ¿Se comprende? O sea, ¿cómo identifico? Por lo que lleva. Porque si veo de este lado, me puedo confundir porque digo, bueno, pero si todas son variables. Y en eso tiene razón. Ah, pero la diferencia es el contenido de la variable. ¿Ya? Entonces, si el contenido de la variable lleva new, entonces esta variable, digámoslo así, ya no es una variable común, sino que se convierte en una variable especial, ¿verdad? Y el nombre que recibe es el de objeto. ¿Por qué? Porque lleva new. ¿Ya? Entonces, new se puede utilizar para cualquier cosa en la programación. No. ¿Por qué? Porque es un constructor. Entonces, new, ¿qué sería? Una palabra reservada. En programación existen palabras reservadas, como por ejemplo esta, vea. Var es una palabra reservada, que es para definir variable. New es una palabra reservada, que es para crear objeto. Y así van a ir viendo ustedes que existen más, vea, que son específicamente para crear cosas. ¿Se va comprendiendo o alguien tiene alguna pregunta? No tenga pena en preguntarme. ¿Ok? ¿Aquí? ¿Estamos bien? ¿Allá? Bien, ¿aquí? Va, ok. Ahora, ¿por qué les hago esta referencia? Porque, ¿qué pasa si yo hago esto? Var datos igual, va, si veo hasta aquí, datos, ¿qué sería? Una variable. Hasta aquí va, porque hasta aquí no tengo nada. ¿Ya? Pero si después del igual veo esto, datos ya no es una variable,
Ya se convirtió en otra variable especial, pero no recibe el nombre de objeto porque no tiene new. Entonces, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de una matriz. Es una matriz. Desde el momento que yo utilizo, digámoslo que esta es una forma, porque hay diferentes formas de crear matrices. Pero desde el momento que después del igual yo tengo esto, entonces yo, lo que se llaman los corchetes, yo estoy creando una matriz vacía. ¿Ya? ¿Por qué se le llama matriz y no variable? Porque la variable almacena un dato y la matriz es una lista de datos. ¿Ya? O sea que aquí, por eso yo puse datos, no puse datos. Para empezar, para hacerle la referencia. Puse datos, ¿por qué? Porque puedo manejar los datos que yo quiero. Por ejemplo, vengo yo y le digo, ajá, díganme sus datos personales. ¿Qué va a ir? Nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, dónde vive, el teléfono, el correo, hasta sus papás y todo eso. Un ejemplo, ¿verdad? Responsables, qué sé yo, ¿verdad? Entonces pueden ir varios datos. ¿Ya? Entonces, esta, digámoslo, que podría ser como la forma básica de crear una matriz. La más básica. ¿Ya? Ahora, esa matriz, ¿cómo está? Vacía. Si yo quiero crear una matriz llena, que eso es algo que no se da, porque los programas son los que llenan las matrices, ¿vea? Las matrices van a estar vacías, a menos que yo lo que haga en un programa es mostrar información. Entonces ahí la matriz va a venir llena, ¿vea? Pero si una matriz estuviera llena, por ejemplo, si son numéricos, iría así. 1, 2, 3, 4. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque esta matriz trae datos numéricos. ¿Ya? Si una matriz fuera texto, trajera, por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Ahí estoy poniendo coma, comillas. Un ejemplo. Va, ahí está. Solo que aquí me voy estamos. Va. Creo que todavía no cabe. Vamos a poner aquí G. Bueno, un apellido cortito, Rivas. Va. Un ejemplo. Va. ¿Esa matriz qué es? ¿Qué tipo de datos trae? De texto. Así es. Y puede venir combinada. Por ejemplo, así. Sí, puede venir combinada. Puede traer datos, texto y número. Porque es una matriz. Trae todos los datos que yo le mande. Una matriz no, por decirlo así, ¿verdad? No se le define como un tipo específico porque como trae muchos datos. Imagínense que venga yo y diga, bueno, vamos a hacer un registro del producto que lleva. ¿Qué producto lleva? Ah, lleva una camisa. ¿Cuánto lleva? Ah, lleva 2. ¿Cuánto vale? Vale $5. ¿Cuánto sería por las 2? $10. Entonces, ¿qué hay ahí? Una multiplicación. Entonces, todos esos datos, si yo los quiero guardar como datos puros, llamémoslo así, o sea, que sean tal cual lo que son, unos textos y unos números, entonces yo los mando a combinado, ¿verdad? Lo que vaya como texto va a ir entre comillas y lo que venga como número solo va a ir así, ¿verdad? Solo el número. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero ¿cómo se va a ver una matriz llena? Se va a ver así. Y solo van a estar separados los datos por
una coma. Va. Entonces, como ya me metí por estos rumbos, como dicen, ¿vea? Me voy a ir a la presentación solo para que ustedes tengan la idea. Va, y aquí está, vea. ¿Qué es una matriz? Si yo quiero ver, una matriz lo puedo definir como un listado de datos. O sea, que si yo quiero, si alguien me pregunta, mira, ¿y qué es una matriz en programación? Ah, simple. Un listado de datos. Eso es una matriz. No, o sea, esa es la mejor forma de describirla. Ya si usted le quiere dar la descripción, ya es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la matriz dice espacio en memoria principal reservado para almacenamiento de datos que estará disponible para ser procesada por el programa. O sea que la matriz, igual que la variable, son espacios donde yo almaceno cosas. Pero esos datos están almacenados de forma física o solo de forma temporal. Forma temporal. Es como la variable. La variable es almacenamiento temporal. Y entonces la matriz, como viene de una variable, entonces la matriz también es almacenamiento temporal. ¿Cuál es el físico? El físico es cuando sus datos pasan del programa a una base de datos. Entonces sus datos ya no están en el programa, sus datos están almacenados en un servidor. ¿Se comprende? Entonces ya ahí los datos sí son físicos, son reales. Pero dentro del programa, no, porque solo en el programa se están tomando, procesando, tomando, procesando, tomando y procesando. ¿Se comprende? Yo sé que a veces es bien, cuando es la primera vez, a veces uno se puede llegar a perder en los conceptos. Pero sí es importante la identificación, más que cualquier otra cosa. O sea, ahorita usted dice, bueno, ¿y cómo voy a programar? ¿Y cómo voy Eso no importa, porque todos llegamos a ese punto. Lo importante es si le dicen, mire, ¿y cómo se define una variable? Utilice la palabra var, ¿verdad? Y póngale nombre. Fácil. Pero no solo se puede utilizar var. Yo creo que el profe le enseñó la otra forma de definir una variable. Length. Y esa consta, ¿verdad? Que es para una variable que nunca va a cambiar, ¿verdad? Pero las más comunes son var y length. Esas dos formas les enseñó, ¿verdad? Entonces, length es como que esté poniendo var. Length es como que esté poniendo var. O sea, profe, que si yo vengo y me regreso a la pizarra y, por ejemplo, aquí, en lugar de var, pongo length, ¿estoy diciendo lo mismo? Sí, porque estoy definiendo variable. Y si aquí pongo length, ¿estoy diciendo lo mismo? Sí. O sea, no se ve ahí. Prácticamente lo que pasa es que las nuevas versiones están utilizando esto. LED, var, como podría decir, como podría decirse que es una palabra vieja, antigua. Y LED viene siendo como una palabra que se han venido a usar hace pocos años. Es nueva, es otra forma de definir variables. Así es. Vale, entonces regreso a la presentación porque quería mostrarles algo. Vámonos aquí. Vale. En este caso, ahí está un ejemplo sencillo, ¿verdad? Una matriz viene siendo algo así. Vale, imagínese que usted tiene una tabla, ¿verdad? En la matriz. Y la separación entre comas viene siendo como cada celda. Como las matrices se separan los datos se separan por comas, ¿verdad? Entonces viene siendo como que cada dato viene en un espacio específico. ¿Ya? Ahora bien, yo traigo el nombre, pero en ningún momento me dice nombre, solo me dice Juan, María, Pedro. ¿Ya? Yo traigo el apellido, pero en ningún momento me dice apellido, solo me dice Pérez, Orellana, Guevara, etc. Edad, no me dice edad, pero me dice 20, 25. ¿Se comprende? Entonces, hay matrices que solo van a traer esto, los datos. En ningún momento me van a dar la referencia de lo que es. ¿Se comprende? Ese es uno.
Y ahí está otro ejemplo, vea. Notas del alumno, me trae las notas del alumno. Y aquí está lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo definimos una matriz. Y ahí está var, nombre de matriz, los corchetes, elemento 1, coma, elemento 2, coma, elemento 3 y puntos suspensivos. ¿Por qué? Por si sigue, así es. ¿Ya? Ahora, dice, ojo, los elementos, dice, puede ser una constante, una variable, un objeto, un dato, otra matriz. ¿Qué significa eso? Lo vamos a poner en términos generales. Una matriz puede traer cualquier cosa. ¿Ya? Puede traer cualquier cosa. Por eso se llaman matrices. ¿Ya? Puede traer cualquier cosa. Ojo. Me voy un poquito más abajo. Va. Ahora, hay algo bien importante. Las matrices, como por ejemplo usted me dice, profe, pero ¿y si yo de una matriz traigo 5 datos? Por ejemplo, usted me dice, el primer dato que traigo es el código. El segundo dato que traigo es el nombre, el tercero la edad, el cuarto traigo, digamos, el responsable y el quinto el número de teléfono. Pero el dato que yo quiero es el nombre del alumno. Un ejemplo. ¿Cómo hago para poder, dentro de la matriz, identificar dónde está cada dato? Pues sí, porque es una matriz, ¿verdad? Pero traen los datos separados nada más por coma. Entonces, ¿cómo hago para de todos esos 5 datos solo tomar el que yo quiero? Vea que sí, ahí sí es una buena pregunta. Porque la variable solo trae uno, entonces tomo la variable. Pero ¿y la matriz? ¿Qué? Y una pregunta bien especial, ¿verdad? Va, vamos a hacer algo. ¿En qué posición está el compañero ahorita? De acuerdo al orden en que estamos sentados, ¿va? ¿Qué sería él? 1. ¿Y ella? 2. Porque para acá voy, ¿verdad? ¿Y él? 3. ¿Y él? 4. Ok. Entonces, permítanme un momento. Siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Llegamos a la posición 4. Entonces, ¿qué significa? Si yo quiero, digamos que si yo no tuviera una forma de llegar a usted, yo voy a decir, la alumna que está en la posición 2, por ejemplo, no me puedo sus nombres, ¿verdad? La alumna que está en la posición 2, ¿quién sería? Levante la mano. Sería yo, dice. Entonces, lo mismo pasa con una matriz. La matriz trae los datos, pero como no traen cómo identificarlo, ¿verdad? Sino que solo me trae Ana, López, ese número que está ahí y soltera. Pero no me dice que esto es el nombre, que esto es el apellido, que esta es la edad, que este es el teléfono y que este es el estado civil. O sea, en la matriz no lo dice, solo trae los datos. Entonces, ¿qué hace la matriz? Internamente, él le asigna a cada dato una posición. Entonces, la diferencia es que una matriz inicia su posición desde 0, no desde 1 como nosotros. Para ella el 0 representa una posición. Entonces significa que si yo quisiera saber el apellido, ¿cuál es la posición que tendría que tomar? El 1. Si yo quisiera saber el estado civil, ¿cuál es la posición que tendría que tomar? El 4. Entonces, de esa forma, en la matriz, a través de las posiciones, yo puedo saber el dato que trae.
¿Se comprende? Entonces, yo digo, yo quiero la edad. Digo la posición 2, ¿verdad? Entonces, me voy a ir un poquito más abajo. Aquí está el ejemplo. La posición, que también es conocido a nivel de programación, a la posición se le llama index. Como es la referencia, ¿vea? El index es una referencia o dirección, también una forma de decirle, donde se encuentra el elemento dentro de la matriz. Entonces, aquí vemos una matriz, vea. La matriz se llama redes sociales, que es igual a Facebook, Twitter e Instagram. Entonces, Facebook tiene la posición 0, Twitter la posición 1 y Instagram la posición 2. Entonces, estos números reciben el nombre de index. ¿Por qué? Porque son sus posiciones. Ahora, déjenme ver aquí. No sé si está, no sé si está la forma de acceder. Quiero ver. No, va. ¿Qué pasa? Va, una cosa es que yo sepa cómo identificarlo, ¿verdad? Porque eso ya sé. La profe dice que las matrices, los elementos, los puedo identificar por una posición. Pero ¿cómo los puedo tomar? O sea, ¿cómo usted me dice? Pero yo quiero el elemento 1. Entonces, me voy a ir a la pizarra para la idea. Permítanme. Vamos a borrar todo. Y vamos a dibujarla. Por ejemplo, digo, var, vamos a poner igual, vea. Redes, un ejemplo. Igual. Vamos a poner face. Ya sabes que Facebook. Vamos a poner ins. Igual no me va a caber. Va. La F de Facebook, como mi compañero. ¿La qué me dije? La I, G de Instagram. Y vamos a poner, igual se me pasó, pero ya lo vamos a estirar un poquito más. Y le vamos a poner, la de Twitter es la T, vea. Pero, le vamos a poner, no importa. La de Twitter. Va. Y aquí al final lo cerramos, va. Ok. Solo que aquí me dio un error, porque me falta la comilla. ¿Va? Ahí está. Primero, que sería la posición 0. Segundo, sería la posición 1. Y tercero, sería la posición 2. Usted dice, profe, yo quiero ver la 2. O sea, para nosotros sería la T, ¿vea? Que sería Twitter. Entonces viene usted y dice, redes, corchete, 1, corchete. ¿Ya? ¿Qué está haciendo aquí? Usted le está diciendo a la matriz que se llama redes, busca la posición 1. ¿Ya? ¿Y cuál es el dato que está en la posición 1? La T de Twitter, así es. La T de Twitter. ¿Se comprende? Así es como se mandan a llamar los datos que yo voy a ver, que quiero presentar. Que usted diga, mire, fíjense que de la matriz que me traje, yo solo quiero ver todos los nombres de los alumnos. Un ejemplo. Y los nombres de los alumnos vienen en la posición 2. Entonces yo le digo, alumnos, corchete, 2. ¿Por qué? Porque vienen en la posición 2. Un ejemplo. ¿Ve? En este caso, como yo quiero ver la T, entonces la T viene en la posición 1. ¿Por qué? Porque la F viene en la posición 0. Y por lo tanto, la IG de Instagram viene en la posición 2. ¿Se comprende? Entonces, así es como yo puedo como ir accediendo a la matriz. Va, ok, estamos bien ahí. Va, regreso a la presentación. Ojo, lo que estoy explicando no es de una clase. Ahorita solo estamos viendo cómo se definen.
Ya ustedes más adelante van a ir viendo cómo se usan y todo eso. Vale, ahora bien, las matrices tienen sus métodos, llamémoslo así. Va, por ejemplo, regreso a la pizarra, permítanme. ¿Ya? Y usted me dice, profe, esta matriz ya está creada. ¿La matriz cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos. ¿Ya? Entonces, aquí tienen que ustedes ser bastante observativos, porque cuando le dicen cuántos elementos tiene la matriz, 1, 2, 3. ¿Desde qué posición hasta qué posición llega la matriz? Del 0 al 2. ¿Por qué? Porque cuando es posición, inicio a contar del 0. Pero, profe, quiero agregarlo un cuarto elemento. Quiero agregar TikTok, un ejemplo. Entonces viene usted, no va a volver a crear la matriz, vea, porque la matriz ya existe. Entonces, ¿qué se hace? Hay un método, así se llama, o una forma, con el cual yo puedo agregar elementos a una matriz. ¿Sí? ¿Cuál es ese método? El método es, primero, utilizando el nombre de la matriz, que ya existe, punto. Y se utiliza la palabra push, como de presionado, ¿verdad? Paréntesis. Y como en este caso el dato es texto, entre comillas, se define, por ejemplo, aquí le vamos a poner TK, ¿verdad? Para que no se confunda. Cerramos. Y con eso, ahora la matriz ya no va a tener 3 elementos, sino que ahora la matriz, ¿cuánto va a tener? 4. ¿Por qué? Porque la matriz ya existía, pero vine yo y le dije, agregarle uno nuevo. ¿Este elemento a dónde se va a colocar? ¿Ah? Este elemento va a quedar después de Instagram, del IG. O sea que cuando yo agrego un nuevo elemento con push, se van agregando de forma ordenada, después del último. ¿Se comprende? Entonces, ¿cómo quedaría mi matriz? ¿Se puede poner solo una o varias? No, en el push se va agregando elemento por elemento, que es lo más recomendable. Así es. Pero puede que usted agregue más a través de otra matriz. Acuérdese que el elemento que dijimos que representaría, elemento puede ser un dato, una variable, una matriz, un objeto. Entonces, por ende, puede ser cualquier cosa lo que usted agregue. Así como puede ser una cosa, como puede ser varias. Ok, así es. Vale. Ahora, para que usted practique, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? No es un ejemplo así de que, ¿verdad? Pero necesito que lo vamos a hacer aquí, en uno que ya tengan hecho. Por ejemplo, tienen uno que se llama, quiero ver, no sé, ¿qué este ejemplo? Logo, ejemplo. Yo creo uno que se llama ejemplo Vero, pero no le puse cambiar nombre, no le puse el punto. Vale, vamos a poner punto HTML. Vale, vale. Creen uno que se llame ejemplo. Yo le puse ejemplo Vero para que vea el profesor que yo lo cree, ¿verdad? Vale. Punto HTML y ahí que se le cree, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, mira. Va, ok. Vale, solo vamos a definir aquí nada más lo más sencillo, que sería la etiqueta HTML, ¿ya? La etiqueta here, uy, me equivoqué. Etiqueta here
estamos. Ahí está. Vale. Y después la etiqueta body. Ahí está. Ya, solo van a generar los espacios. ¿Vean? Después del here, la etiqueta body. Porque vamos a trabajar en el body para que nos pueda procesar el código. El body solo que sería abajo del head. Sería después del head. Solo el body, ¿no? Cierre la etiqueta, ahí le queda abierta. Borre la de abajo y ahí ponga el body. Vaya. En este caso, agregaríamos aquí la etiqueta script. ¿Verdad? Hola. Uy, perdón, sí, gracias. HTML, HTML. Va, ahí estamos. El medio del body, ahí sí, vean, script. Y presionamos enter. Vaya. Acuérdense que en el caso de agregamos etiqueta script, ¿por qué? Porque la etiqueta script es como una etiqueta dentro del archivo HTML que me ayuda a incorporar código que tiene que ver con un lenguaje llamado JavaScript. Ahorita vamos a hacer uso de ese lenguaje, ¿verdad? Va, ok. Entonces, vamos a crear acá una variable. Aquí se la vamos a crear completa. Var, redes. Aquí sí escribimos bien, vea. Igual al 91, para que le agreguen los corchetes, al 91. ¿Sí? Al 91. Y aquí en medio vamos a agregar comillas. Le vamos a poner Facebook, así como estábamos. Facebook. Ok. Le vamos a agregar coma, Twitter. Después de la comilla, coma, y le vamos a agregar Instagram. Y, uy, Instagram. Ahí estamos. Y punto y coma al final, después de la llave. Voy a ocultar esto ahorita porque, para que no se vea. Y quedaría así. Vale. Con eso, ¿qué tiene usted? Una matriz de 3 elementos. Eso es lo que tiene. ¿Ya? Va. Guarde, por favor. Y abramos esto en el navegador. Que sería documentos, ¿verdad? Documentos, las carpetas. Por aquí creo que está. Ok. No sé dónde lo guardo el profe. Componentes. Ajá. En el escritorio. En el escritorio, quizás. Vamos a ver. Uy, perdón. Ahí está, a ver. Componentes. Ahí está. Lo abrimos en el Chrome. Le da clic derecho, abrir en Full Chrome. Vale. No tiene nada porque no hemos hecho nada. O sea, solo creamos la matriz, pero vamos a consultar la matriz. ¿Qué le pasó? Dele ahí, clic derecho. Clic derecho, abrir con Google Chrome. Ahí estamos. Ahí está. Pues está bien. Vale, ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar el depurador del clon, que es lo que se utiliza a los programadores para poder como ir consultando.
Para poder activar el depurador del Chrome, no sé si el profe ya les había mencionado eso. Esa es como una herramienta útil para todo programador. Para todo. Presione la tecla F12. Y puede ser que le aparezca de este lado. Voy a cerrar esto ahorita, permítanme. Me voy a ir aquí y... No sé por qué estábamos. Bueno. Estábamos compartiendo, ¿verdad? Vale, chicos, ya lo vuelvo a mostrar por si acaso no se veía. Creamos esto, ¿verdad? Y lo ejecutamos y nos aparece esto. Ok. Con F12 activamos esto. No sé si les aparece aquí a un lado, a todos. ¿Sí? ¿O a alguien le aparece diferente? Abajo. Esto no tiene nada que ver, solo es presentación, porque, por ejemplo, ahorita lo puedo dejar a un lado, pero sí, aquí tiene tres puntitos de opciones, y aquí lo pasa como las diferentes presentaciones. Entonces, el que nosotros tenemos es este, para que se vea de lado, vea. ¿Ya? Si lo quiere poner abajo, utiliza este, o al lado derecho, o sobre la pantalla. O sea, con eso usted lo ubica nada más, vea. Va, ok. Quiero ver. Va, lo que vamos a hacer es, ya teniendo la ubicación que queremos, aquí hay una opción que se llama console. ¿Ya la vieron todos? Aquí está, vea. Primero tiene estos dos iconos, luego dice Elements, console. Y si no le aparece ahí, ahí hay una flechita hacia abajo, hay una flechita, vea, que está apuntando hacia la derecha, donde se ven como todas las opciones. Entonces ahí, si en algún caso no se le viera aquí, búsqueme por favor en esa flechita, vea. Pero si se le ve aquí, entonces dele clic donde dice consola. Que en este caso es como que estuviéramos diciendo la consola, vea. Vale, ¿cómo se llama nuestra matriz? Redes. Entonces aquí, en la consola, vamos a escribir redes. Y como la variable es una variable pública, la puedo consultar. Al preguntar redes, sin presionar Enter, automáticamente ya me está dando datos. Pero si yo presiono Enter, ya me deja los datos fijos. Presione Enter después de haber digitado la palabra redes. ¿Ya presionó Enter? ¿Cuántos elementos le dice entre los paréntesis? Cuéntenme. Le dice 3. Excelente. Vale. Pero al lado izquierdo aparece una flechita, ¿verdad que sí? Vale. Despliegue esa flecha dando un clic. Y ahí le aparece la posición de cada elemento. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. Y la palabra length, ¿qué dice? 3. O sea que length representa la misma cantidad, o sea, la longitud. Que estamos hablando de los elementos. Vale, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, aquí, vea, en la consola, y vamos a escribir redes, corchete, y le vamos a decir 1. Y cerramos corchete. Y sin presionar Enter, ya le tiene que decir quién es 1. Ya si presiona Enter, ya se lo deja fijo. Presione Enter para que se lo deje fijo. ¿Quién es 1? Es Twitter. O sea que si yo quiero consultar qué dato está en esa posición, lo hago así. ¿Verdad? En lugar de 1 puedo poner 0, puedo poner 2, porque es la cantidad de elementos que yo tengo. ¿Verdad? ¿Sí? Vale. Y si quiero agregar 1, habíamos indicado que puedo decirles, ¿verdad? Redes, punto,
push, paréntesis, comillas, y le vamos a decir TikTok. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. ¿Ya? No sé si se escribe. O se escribe tic tic. A ver. Presione Enter. Va. Y le va a salir un número. ¿Qué número le salió? El 4. Va. Ahora, profe, ¿por qué no salió el 4? Si le sale error es porque estaba mal. Vuélvalo a escribir, no hay problema, abajo. No, ya no se borra. Sí, ya no se borra. Va. Redes.push. Ahí está. Paréntesis. Comillas. TikTok. Ajá. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Enter. Va, le sale el número 4. Va, ¿qué representa ese 4? Representa la cantidad de elementos que hay ahora en la matriz. Consultemos otra vez la matriz, digámosle redes. ¿Cuántos elementos tiene ahora? Ok, presionemos Enter. Y ahora tiene 4. ¿Por qué? Porque nosotros agregamos TikTok. ¿Se va comprendiendo? Poner 3. Sí, No. Sí, se pueden poner. Lo que pasa es que, ¿qué sucede si usted viene y en el programa, acuérdese que ahorita lo estamos haciendo con datos fijos, vea, pero ya los programas ya no son datos fijos, sino que son datos variables. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema donde me dicen, vaya, en el sistema vienen y le empiezan a pedir sus datos, deme su código, deme su nombre, deme su apellido, vienen y le dicen, mire, pero deme su DUI, y usted dice, ay, se me olvidó, vaya, entonces la próxima vez que venga trae el DUI. Vienen las personas, guardan la información, ¿con cuántos datos? Con 3. Pero al siguiente día que usted trae el DUI, consultan su información, su matriz de datos trae 3, pero viene usted y ahora va a agregar el DUI. Entonces su matriz ya no va a ser de 3, su matriz ahora va a ser de 4. Entonces a las matrices se le pueden ir agregando datos. ¿Ya? Va, no sé si hay preguntas. Va, con esto inician, vean ustedes. Con esto inician. Ya mañana, pues ya el profe va a hacer ya un poquito más. Le va a ampliar un poco más, vean, esta parte. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Prácticamente ya se nos fue la hora, ¿verdad? Ni sentí en qué momento. En este caso, esta grabación ahí les va a quedar, ¿verdad? El profe la va a subir a su Classroom por si usted la quiere volver a revisar, ¿verdad? Así que ahí se la voy a pasar a él para que él la suba.